Bueno, buenas tardes, sean todos bienvenidos a, a este nuevo encuentro, continuando con la celebración, celebrando la literatura en los 91 años del Ateneo de Caracas. Gracias al apoyo certero que le ha brindado Banesco, Banco Universal, institución que siempre apoya aquellas actividades culturales y educativas, y en especial a aquellas ligadas a la literatura, a nuestra institución. El doctor Julio Quesada Martín ha realizado estudios de filosofía en las universidades de Granada, Málaga y Valencia, y es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1985, en la que se desempeñó como investigador y como docente. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en el que ostenta el nivel 2 y se desempeña actualmente como investigador de tiempo completo del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Durante su larga trayectoria académica ha publicado alrededor de 18 libros o más, según tengo entendido, entre los cuales destacan Martin Heidegger, Metapolítica, Cuadernos Negros, Cultura y Barbarie, Racismo y Antisemitismo, Nietzsche, Afirmación y Demonio Melancólico, Heidegger, de Camino al Holocausto, Otra historia de la filosofía, ¿Por qué pensamos lo que pensamos?, La filosofía y el mal, por mencionar solo algunas. Ha participado también como coordinador de diversas obras como Heidegger, La voz del nazismo y el final de la filosofía, en el 2013. Ha publicado artículos en revistas especializadas y participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido profesor de licenciatura, maestría y doctorado en distintas universidades, y en 1994 fue finalista del premio Anagrama de ensayo por su obra Ateísmo difícil a favor de Occidente, publicada por la misma casa editorial. Sus líneas de investigación son política, ética y ontología, y los autores de cuya obra se le considera especialistas son de Martin Heidegger y Friedrich Nietzsche. Ahora, bueno, él nos va a hablar ahorita del Quijote. Entonces él se hace, antes de darle la palabra a él, se hace estas preguntas. ¿Por qué el Quijote de Cervantes es la primera novela moderna? ¿Qué significa modernidad? ¿Qué relación hay entre filosofía, literatura y política en esta nueva visión del mundo literario? ¿Qué tiene que ver con el rompimiento del sistema y de la narrativa feudal? ¿Qué papel juega la heterología y la heterofonía del mundo? ¿Por qué Cervantes es el inventor de la novela moderna, en el sentido de que le da voz a la pluralidad del mundo? La importancia del Quijote como rompimiento del Renacimiento y la modernidad, como el sistema feudal a todos los niveles, fundamentalmente a nivel literario, filosófico y político, serán solo algunos de los aspectos en los que ahondará el doctor Julio Quesada en esta ocasión. Así que le damos la bienvenida a Julio Quesada y a ustedes, público querido, por haber asistido a esta celebración de los 91 años del Ateneo y a esta conferencia que nos brindará Julio Quesada. Por favor, les agradecemos que cierren sus pantallas y sus micrófonos para que la conexión sea más fluida. Así que, bienvenidos. Además, le damos las gracias a Banesco, como ya lo dijimos en un principio. Bienvenidos. Muchas gracias, Vilma. Desde Briones, Coatepec, México, aunque soy español, me da mucha alegría volver a Caracas. Caracas es una ciudad para mí muy especial, por lo que tiene de belleza y de brillantez en los ciudadanos de Venezuela que
que he encontrado allí, como la propia Vilma, Salvador Garmendia, mi compadre Alirio, en fin, Ezra Hyman, tanta gente estupenda a nivel intelectual, a nivel ético, a nivel político. Entonces también es una satisfacción muy grande el que me hayan invitado para celebrar pues este aniversario, esta epopeya de mantener abierto un Ateneo con la pandemia que está cayendo. No me refiero a la pandemia biológica, me refiero a la pandemia política que siempre está cayendo sobre la literatura cuando se nos impone algún tipo de silencio, algún régimen de tipo dictatorial o algo que tiene que ver con la excepción de nuestras libertades, ¿no? Por eso cuando mi querida y admirada Vilma Ramia me propuso colaborar, pues dije que sí, que era un honor intelectual, un honor ético, un honor cultural estar ahí con vosotros, ¿no? Y pensé que para celebrar el Ateneo de Caracas con la buenísima frase que se pone al frente de todo esto, que es celebrando la literatura, me pareció que venía muy bien, ¿no? Como anillo al dedo, que se suele decir, el hablarles del Quijote desde un punto de vista filosófico, literario, político, en algo como en 45 minutos nomás, para que no se me aburran, podamos dialogar, podamos discutir, porque celebrando la literatura, a mi juicio, y ya empiezo a hablarles del Quijote, es lo mismo que celebrando la libertad. La esencia del Quijote como novela moderna es la libertad, ese es un punto. Otro punto es la ficción, la imaginación. La imaginación en el sentido de que hay otras ciencias, por ejemplo, la filosofía, ¿no? La filosofía hace lo que puede, pero la literatura, como dice Jesús García Maestro, mi colega, mi admirado colega de Vigo, Jesús García Maestro, en la crítica de la razón literaria, la filosofía hace lo que puede, mientras que la literatura hace lo que le da la gana. Esto de que la literatura, a través de la imaginación, a través de la ficción, y en busca siempre de la libertad, haga lo que le da la gana, es algo que no le cae bien a la Inquisición, al dogmatismo eclesiástico o secular, a ningún tipo de régimen dictatorial, totalitario. De ahí que lo primero que ocurre cuando deviene en algún país, no estoy hablando de ninguno en concreto, de todos en general, cuando deviene en un país una catástrofe del tipo que se nos corta, se nos quita la libertad de expresión, la libertad de cátedra en las universidades, la libertad de partidos políticos, la libertad de expresión en los medios de comunicación, la libertad de religión, etcétera, etcétera, pues esto quiere decir que el Ateneo ha desaparecido, ¿no? Y el Ateneo, como espacio público intersubjetivo de discusión, yo lo viví hace muchísimos años en Caracas, las veces que estuve allí, en la universidad y en otros lugares en los que se debatía de forma absolutamente libre sobre filosofía, literatura, de todo. El Ateneo, digo, pues es lo primero que se derrumba, ¿no? Entonces, para mí un honor intelectual muy grande, ¿no? Que Vilma Ramia me haya propuesto esto. Miren, voy a tratar de ser, por decirlo así, lo menos especialista posible para que esto llegue al común de la gente, esto llegue a un público lo más amplio posible, porque de eso se trata, ¿no? Y de hecho, el Quijote
está escrito para todo el mundo. Está escrito para todo el mundo porque desde un punto de vista literario, la diferencia que hay entre la forma de narrar antigua y medieval con respecto a la forma moderna que inicia Miguel de Cervantes, es que, como sabéis muy bien, vamos a fijarnos en un modelo de narrativa como es, por ejemplo, la Odisea. La Odisea de Homero es una narrativa preciosa, magnífica, es uno de los puntales literarios, filosóficos importantes de nuestra civilización, pero se habrán dado cuenta ustedes que recuerden cualquier tipo de personaje que aparece en la narrativa de la Odisea, ese personaje es siempre de sangre azul. Esto quiere decir que la narrativa de la épica, la narrativa de la época antigua, pero también de la época medieval, tiene que ver con que solamente tienen palabra, solamente pueden contar en lo que se cuenta aquellas personas ilustres, aquellas personas que tienen una vinculación con la realeza, una vinculación sanguínea, con el honor y cosas por el estilo. Es decir, la Odisea, lo mismo ocurre con todas las demás, tiene que ver con algún tipo de aristocracia que es el sujeto y objeto de la narración. Piensen en Ulises, piensen en Teseo, piensen en Penélope, incluso piensen ya casi al final de la Odisea, cuando Ulises vuelve a Ítaca, el primero que lo reconoce de entrada es su porquero, su esclavo, es un esclavo negro. Y claro, podríamos decir, ¿y cómo es posible, Julio? Es contradictorio a lo que estás diciendo, pero cuidado, sigan leyendo y verán que el porquero de Ulises es hijo de un rey que después de una determinada guerra fue esclavizado. Es decir, que en la narrativa antigua solamente pueden contar en el cuento aquellos que pueden contar su propia experiencia de la vida. Todos los demás quedan fuera. Hay un pasaje en la Odisea muy bonito y muy significativo para lo que les estoy contando, en el que en una de las islas en las que naufragan, etcétera, los compañeros de Ulises en torno al fuego están contando sus historias. Están contando sus historias que a su vez tienen que ver con la propia historia de la Odisea. En un momento determinado, una persona que no tiene armas propias, es decir, que carece de realeza, carece de aristocracia, carece de, vamos a llamarlo así, de sangre azul, intenta entrar en la conversación y los demás se lo prohíben. Bueno, pues lo que a partir de 1607, con la publicación del Quijote, Miguel de Cervantes introduce en la narrativa moderna, es lo que desde la teoría literaria se denomina heterología y heterofonía. Heterología es muchos logos, muchas palabras, tantas que, como ustedes sabéis muy bien, en el Quijote caben el obispo, la puta, el militar de más alto rango, el de menos rango, cabe el caballero y su escudero.
solo que la relación entre el caballero y el escudero es una relación de amistad, es una relación en la que Don Quijote muchas veces le dice Sancho amigo, Sancho hermano. En la novela moderna aparece todo el mundo de la vida cotidiana, sea de arriba, de cualquier tipo de clase social, sean analfabetos, como en el caso de Sancho Panza, sean letrados, sean obispos, o como ya les digo, sean putas, o sean lo que sea, lo que sea. El caso es que cada persona en la novela moderna tiene, por decirlo así, voz y voto, a diferencia de lo que ocurría en la épica antigua, que solamente tienen palabra, tienen narrativa, se pueden hacer sujetos y objetos de una personalidad, aquellos que están llamados por el destino, por la historia, por la realeza, los castillos, a formar parte de una trama narrativa que se repite. Esto es muy importante, que se repite, entre otras cosas porque solamente pueden hablar o pueden narrar historias los que tienen siempre la misma historia que contar. Pues bien, Cervantes rompe con lo monológico y lo monofónico. Monológico, ya saben, en griego monos es uno, una sola palabra o un solo logos, monófono, un solo fonema, una sola forma o fonética de hablar, porque para 1607 el mundo se ha vuelto de forma irreversible un mundo plural, un mundo arisco, con infinitas contradicciones, imposibles de resolver en un orden social único y dogmático para todos, uniforme. ¿Por qué? Pues porque el mundo es como es. El mundo es como es, no es un mundo de princesas ni de reyes, es un mundo en el que estamos todos participamos, todos tenemos algo que decir a favor o en contra, todos mantenemos una lucha, por decirlo así, por la supervivencia, en este caso por la supervivencia de poder aparecer en el cuento o en la narración que se está contando. En este sentido, la invención de la novela moderna no consiste, como han dicho muchos teóricos, Bakhtin, Lázaro Carretel, el novelista checo Milan Kundera, el novelista mexicano Carlos Fuentes. Bueno, la lista es interminable de contribuciones teóricas desde el punto de vista estructuralista, desde el punto de vista dialéctico en relación al Quijote, ¿no? Pero podemos llegar a una serie de síntesis importantes, muy importantes, y es que el mundo antiguo, el mundo medieval, el mundo feudal, que parecía un mundo dado, hecho de una vez por todas, de golpe y porrazo, aparece en la narrativa moderna de la mano del Quijote como un mundo absolutamente e irreversiblemente plurilingüe, no unilingüe, sino plurilingüe, muchas lenguas, y muchas lenguas que están en contradicción las unas con las otras. Esto de la contradicción es muy importante porque hay muchas lecturas del Quijote. Hay una lectura del tipo idealista, en la que se ha idealizado el Quijote como una forma de ser aventurera, caballeresca, en la que no le importan las contradicciones, no le importan los problemas, y parecería
que la esencia o el corazón de lo español estaría en ese Don Quijote. Esto no es cierto, para nada, para nada. El barroco español lo que precisamente nos desvela es que las contradicciones que tenemos no son contradicciones lógicas del tipo A, no A. Por ejemplo, yo digo, he visto un burro volando y mi compadre Alirio me dirá, Julio, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Y por qué? Pues porque los burros no vuelan. Este tipo de contradicciones no son las que están en el Quijote de Cervantes. En el Quijote de Cervantes lo que hay son contrariedades, contratiempos, una diferencia insalvable entre la realidad y lo que nos imaginamos que es o debería ser la realidad. De manera que cuando Don Quijote cree que aquel rebaño de ovejas es un es un ejército de gente malvada, o cuando piensa que los molinos de viento son gigantes, que tiene, o cuando ve a aquellos frailes, cree que son unos malvados, que traen a unas doncellas contra su... Todo esto acaba, como ustedes saben, rematadamente mal. Con Don Quijote por los suelos, la cabeza destrozada, como cuando se enfrenta con el vizcaíno, se enfrenta con el mundo, y la realidad pone al Quijote en su sitio. Esto es lo que la modernidad de la novela, la modernidad narrativa del Quijote, no ha sido no ha sido determinante, lamentablemente no ha sido determinante a la hora de pensar en una modernidad basada en el progreso ciego, ya de tipo dialéctico, ya de tipo dialéctico marxista, ya desde el punto de vista del principio de razón suficiente de Leibniz, nihil es sine ratione, que dice, bien, quiere decir que no hay nada sin razón. Y ya suponen los idealistas, los utópicos suponen que todo ideal es un ideal bondadoso, buenísimo, en el que, como ya saben, al final seremos felices y comeremos perdices todos, como creía el marxismo. Si el marxismo y todos los totalitarismos del siglo XX hubieran leído detenidamente el Quijote de Cervantes, se hubieran dado cuenta de que las contradicciones que ocurren en el Quijote son contrariedades que hay entre la realidad y el deseo. Cervantes lo que hace con su héroe, antihéroe, es hacerlo bajar del caballo continuamente. Hacerlo bajar del caballo continuamente. Para que el lector se haga cargo simple y llanamente de la realidad del mundo y de la circunstancia de cada cual. Y la realidad del mundo es que por más paños calientes, idealistas, progresistas que le pongamos, el mundo es arisco. El mundo es ontológicamente arisco. Y si no nos las tenemos a bien con el mundo, es decir, si no hacemos pie en el mundo, corremos el riesgo de convertirnos en Don Quijote, creernos héroes de una serie de fábulas que tenemos en la cabeza, pero que son absolutamente contrarias
a la realidad. De ahí que tanto el romanticismo alemán como el idealismo alemán hayan creído de manera errónea, pero les venía muy bien para todo su mito de la cultura alemana, que Cervantes parecería que estaba hablando de los alemanes. La transformación del mundo a base de ideas que parecen buenísimas, que parecen destinadas a cambiar el mundo completamente, como si el mundo fuera moldeable como el barro. El mundo, la sociedad, la gente, nosotros, no somos tan moldeables. Y una contrariedad, una enfermedad, un terremoto, etcétera, 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 no es una contradicción lógica A no A, sino que es una oposición real entre A y B. Es decir, que a diferencia de lo que piensa del Quijote el idealismo alemán, el Quijote es más bien la novela de la desilusión de una modernidad que quiere desengañarse del continuo engaño que conlleva las cosmovisiones que los hombres hacen del mundo, de un mundo ideal completamente ajeno a la realidad material, insisto en material, la realidad material de las cosas. Desde un punto de vista filosófico, vamos a ir abriendo el espectro. Desde un punto de vista filosófico, aunque Cervantes no se lo proponga como tal, la novela moderna es una crítica contundente a la metafísica. El Quijote es una crítica contundente a la metafísica sustancialista de la Edad Media, a la metafísica sustancialista de la Inquisición, de la escolástica, que se basaba en una idea de sustancia y, por lo tanto, en una idea de sujeto que luego va a recoger Leibniz con el título de mónada, una idea de sustancia que viene a decir metafísicamente así: la sustancia es lo que es en sí y sí mismo y no necesita de nada para su existencia. Claro, esto desde un punto de vista de la teoría literaria, desde un punto de vista de la teoría del lenguaje, querría decir también que para estudiar una lengua solamente se necesita esa misma lengua. Lo que Cervantes pone en la narrativa del Quijote, sin decirlo así, es una teoría absolutamente contraria, completamente moderna, en el sentido de que a partir de la modernidad, una lengua, puesto que el mundo es plurilingüe, heterológico y heterofónico, una lengua solamente se puede estudiar al trasluz de otra lengua. Esto parece un detalle sin importancia. Sin embargo, si ustedes releen, porque esa sería mi meta, que ustedes releyeran hoy, mañana, pasado mañana, cuando puedan, relean algo del Quijote. Para que se acuerden del Ateneo de Caracas y de esta conmemoración, les recomiendo que lean de la primera parte el capítulo 9, en donde el narrador, uno de los narradores de la novela moderna, de esta novela moderna que es el Quijote, está contando
en off está contando cómo se le ha perdido lo que seguía a una lucha, a una pelea que había entre un vizcaíno y un manchego, dos españoles, que estaban a punto de darse de golpes. Y ¡pum! De golpe y porrazo, esto es una cosa preciosa de la novela moderna, que es de por sí fragmentaria, como la propia vida, limitada, finita, como que siempre estamos velando nuestra eternidad, que decía el gran poeta latinoamericano César Vallejo. Aquí estoy velando mi eternidad, que acabo de perder. Cervantes se inventa, sí, Cervantes dice, bueno, pues os voy a contar ahora, capítulo 9, primera parte del Quijote, les voy a contar cómo sigue la narración. Y entonces escribe, literalmente, aunque lo estoy citando de memoria, estando yo un día en el Alcaná de Toledo, vi a un sedero con una serie de cartapacios y como a mí me gusta leer hasta los papeles que hay sueltos en la calle, me interesé por ellos y viles, esto es de memoria, cuidado, y viles que estaban escritos en caracteres arábigos, Bueno, Alcaná es un término árabe que significa mercado. Por lo tanto, esto es importantísimo. O sea, el narrador del Quijote nos va a decir en el capítulo 9 que se encuentra la verdadera historia del Quijote o la verdadera narración de la novela del Quijote en los cartapacios que está vendiendo un sedero en el Alcaná. El Alcaná de Toledo era la calle en donde se daban cita los mercaderes y las tres religiones y tres lenguas de aquel momento, que eran el español cristiano, el hebreo y el árabe musulmán. Ya tenemos ahí, frente a la monología y frente a la monofonía y el monótono teísmo de la épica o de la narrativa feudal, ya tenemos un mundo plurilingüe, una calle como la que podría ser cualquier calle de cualquier ciudad nuestra, en la que se dan cita 4, 5 o 6 lenguas, 4, 5 o 6 religiones, y dice el narrador que ahí se encuentra, que le interesó, esos cartapacios estaban escritos en lengua árabe, y como él no conocía la lengua árabe, buscó a un aljamiado. Un aljamiado es un morisco, es un moro que sabe traducir del árabe al español. Por lo tanto, de entrada ya en la novela tenemos dos lenguas. Lo que ocurre es que también dice ahí, como pueden observar cuando lo lean, que también hay una lengua todavía mucho más antigua y muy importante, que es el hebreo, y de igual forma lo podría haber encontrado a un muchacho, a un hombre que pudiera traducir del árabe al hebreo y del hebreo al español. Espero estar, ¿me entienden? Espero estar explicándome. Es decir, que si pongamos por caso la Odisea, no puede ser una novela, no pertenece a la narrativa de la Odisea, no pertenece a la narrativa de la novela moderna, es porque el mundo de la Odisea ni es plurilingüe, ni es heterológico, ni es heterofónico. Cuando digo heterofónico, digo que cada persona no solamente tiene una lengua, es que cada persona tiene una forma de utilizar su lengua completamente distinta al resto. Y por eso, para Cervantes, como luego posteriormente para Ortega en las Meditaciones del Quijote,
cada pupila, cada persona es como un prisma. Esto es una metáfora óptica preciosa, un prisma por la que pasa la vida, que es la luz blanca, y gracias al prisma, que es la lengua, el cuerpo, la vida, la historia de cada persona, la luz blanca se transforma en lo que ustedes saben, en un arco iris. Y cada uno de nosotros tiene un arco iris diferente. Y no hay novela, no hay manual, no hay totalitarismo, no hay dogmatismo, no hay dictadura que pueda encorsetar la plural e infinitud, pluralidad de voces que hay en la novela moderna. ¿Por qué? Pues porque es la propia pluralidad de voces que hay en la infinitud del mundo. Cuando el que se supone, cuando este señor encuentra los cartapacios en esta calle de Toledo, Alcaná de Toledo, le dice al chico, al morisco, al jamiado, que sabía perfectamente traducir el árabe al español, le dice, por favor, léeme que está aquí, ¿esto qué es? Y entonces le dice, narración de Don Quijote de la Mancha, contada por el historiador arábigo Side Hamed Benengeli. Fíjense que la ironía, el humor, la fantasía, la fragmentación de un Cervantes que critica esa idea de sustancia de lo que, y esa idea de sujeto y esa idea de identidad monolítica, lo que es en sí y por sí mismo y no necesita de nada para existir. Por lo pronto, para seguir narrando el Quijote, yo necesito de la traducción del árabe al español. Esto ya es moderno, esto ya es completa e irreversiblemente moderno. Pero también se señala que la idea de sujeto, la idea de identidad, la idea de sujeto, de identidad, es una construcción que hacemos entre todos. No es algo que nos venga del cielo, no es un destino que nos venga impuesto, sino que es como una especie de tarea que tenemos que hacer, tarea que tenemos que llevar a cabo. Y para llevar a cabo el personaje que nosotros tenemos, ya no tenemos como manual la Odisea y tampoco tenemos como manual la metafísica clásica. No tenemos como manual la metafísica escolástica. ¿Ya? Sí, ya se escucha, ya se escucha. Vale, entonces les decía que esto es bien importante. Es bien importante que este mundo plurilingüe exige una forma de narración completamente distinta a la narración feudal, escolástica, monolítica, totalitaria. ¿Por qué? Pues porque, como he tratado de señalar a través de la metáfora del prisma, que es una metáfora de Ortega y Gasset, cada uno de nosotros es un prisma de la propia vida y da de por sí un determinado arco iris que es absolutamente insustituible, como nuestra fonética, como nuestro fono, nuestra forma de hablar, nuestro tono de voz. Nuestro tono de voz, nuestra forma de acariciar, nuestra forma de odiar, nuestra forma de estrechar la mano, nuestra forma de despedirnos.
Esa es la narrativa de la novela moderna, no la de unos héroes de una realeza inexpugnable, irrepetible, en el sentido de que son moldes. No, en la novela moderna caben todos, y caben todos con su propia palabra y con su propia forma de ser, y con su propia gordura, su propia altura, su propia bajura, etc. Desde un punto de vista, vamos a abrir un poco más el espectro, desde un punto de vista político, aquí está ocurriendo algo muy importante. Está ocurriendo algo tan importante y tan sencillo de explicar como que antes de que la democracia liberal fuera un hecho histórico para nosotros, la literatura, como siempre, va por delante y introduce el perspectivismo que tiene cada persona, sobre la vida. Esto no apunta, cuidado, esto no apunta a un relativismo de carácter idealista, en el que todas las interpretaciones valen, en el que y con lo cual llegamos al final al nihilismo idealista de que la vida carece de sentido, etcétera, etcétera. No es eso. Lo que Cervantes está aplicando aquí es que cada uno vive la vida adelantándose al posterior programa fenomenológico desde su propio cuerpo. Y su propio cuerpo, su propia lengua, su propia pupila son absolutamente insustituibles por manual alguno. No venimos al mundo con un manual bajo el brazo sobre cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, qué queremos hacer. Frente al destino de la Edad Media, frente al destino, el oráculo. Aquí no hay oráculo que valga, ni hay metafísica que valga. Es más, algún que otro especialista en el Quijote, como es el caso de mi admirado colega Jesús García Maestro, es de los que apuestan por un ateísmo en el Quijote. Y si no es ateísmo, desde luego el Quijote quiero decir, Cervantes tiene mucho cuidado a la hora de saber decir lo que tiene que decir. ¿Por qué? Pues porque, como dice en un momento de la novela, Sancho, con la iglesia hemos topado. La iglesia puede ser cualquier tipo de ejercicio inquisitorial, no necesariamente clerical, sino de orden secular, ¿no? Y le puede pasar lo que le pasó a Galileo, a Cervantes, o le hubiera podido pasar lo que le pasó a Giordano Bruno por decir que el mundo era infinito y plural, que lo quemaron en Roma. Entonces, cuidado, cuidado con el idealismo, hay que tener los pies en la tierra para que no nos corten la cabeza, ¿no? Y podamos seguir viviendo. El perspectivismo quiere decir que todos los personajes que aparecen en el Quijote tienen su voz propia. Ojalá que pueda esto explicarlo bien, porque esto es fundamental para el Ateneo de nuestras vidas a nivel político, a nivel social. Es decir, si yo no tengo la posibilidad en el Ateneo de Caracas, de Madrid, de Málaga, de levantar la mano y decir no estoy de acuerdo con sus ideas, eso quiere decir que ese Ateneo es mentira, que ese Ateneo es de mentirilla. No. Cada uno tiene su propia perspectiva. Incluso Sancho se le opone al caballero Don Quijote, le dice,
señor, yo creo que usted está absolutamente equivocado, absolutamente errado, no ve la realidad. Don Quijote no le hace caso y le dice, no, es que tú estás engañado por una serie de bálsamos o de malos que te han metido en la cabeza, creer que esos gigantes que yo estoy viendo, yo estoy percibiendo, esos gigantes son realmente molinos de viento. Estás equivocado, ¿no? Quiero decir que, aunque no se lo proponga Cervantes, porque en su época la democracia liberal, tal y como la entendemos actualmente, una voz, un voto, en aquella época es imposible, Cervantes se adelanta a su época, Cervantes se adelanta incluso a la filosofía política inglesa, en el sentido de que no una determinada parte o una determinada clase de la población tiene derecho al voto, es decir, tiene derecho a formar parte de la narración. Todos tienen derecho a formar parte de la narración. Como saben ustedes, Don Quijote se enamora de lo que considera él que es una princesa, la princesa, su princesa del Toboso, y él pues entiende que es una mujer bellísima, una mujer que es virgen, que es, en fin, por la que hay que pelear y luchar para arriba y para abajo. Sancho trata de advertirle de que cree, señor, creo que está usted un poco equivocado, pero Don Quijote, como es un idealista, pues él va a lo suyo, ¿no? El caso es que en el capítulo 9 del que les estaba hablando, el capítulo 9, cuando nos dice el narrador que estaba en el Alcaná de Toledo y le dijo al morisco, al jamiado, que sabe traducir de una lengua a otra, que le leyera, que lo abriera, que lo abriera por cualquier sitio y que le dijera, que le tradujera, el morisco, el joven morisco lo abre y se pone a leer y se pone a reír. Pero vaya, que se mea de la risa y este hombre le dice, bueno, ¿y de qué te ríes, muchacho? ¿De qué te ríes? Dice, me estoy riendo de una cosa que hay escrita al margen, al margen del texto, y es que dice en árabe, esta Dulcinea del Toboso, la heroína del gran caballero español Don Quijote de la Mancha, es la mujer que mejor sabe salar puercos de toda la Mancha. Para quien no lo sepa, salar puercos es castrar puercos. Obviamente el morisco, como nos ocurriría a nosotros, pues es un choque entre el idealismo de una Dulcinea del Toboso, bellísima, ya les digo, virgen, no sé qué, con todos los honores de la caballería de aquel tiempo, de los siglos medievales, de la mujer virgen, cosas por el estilo, y resulta que es la mujer que mejor sabe castrar puercos de toda la Mancha, ¿no? Esto quiere decir que la novela moderna ya no se entiende al margen, he dicho antes, de la libertad, al margen de la ficción, al margen del humor, pero del humor ácido, no del humor alcalino, del humor ácido, de la ironía, porque es la ironía socrática, la ironía la que nos hace poner en duda, la que nos puede de alguna forma salvar de ese idealismo del progreso continuo de la historia, de eso de que no hay mal que por bien no venga, que luego van a decir los metafísicos modernos, Leibniz, en fin. Luego el romanticismo y sobre todo, lo peor de todo, el idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel,
en una filosofía de la historia de un progreso automático. ¿Por qué? Pues porque no hay mal que por bien no venga. Esto aplicado al siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto, etcétera, 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 quiere decir que no hay mal, como decía mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué más da 100, 200, 300 millones de asesinatos si al final seremos felices y comeremos perdices? Ya les digo, si la modernidad hubiera tenido en cuenta esta otra modernidad de carácter irónico, humorístico, narrativo moderno, de la mano de Cervantes y de todos los que vienen detrás, desde Cervantes a Salvador Garmendia, pasando por tantísimos otros, ¿no? De alguna forma escépticos, no sin esperanza, sino sin falsos idealismos, no hubiéramos llegado a los desastres que hemos llegado, ¿no? Con un tipo de narrativa en el poder, nil es sine ratione, no hay razón, o sea, hay razón de todo, entendiendo de forma platónica, de forma idealista, que la razón, que la sin razón es ausencia de razón. No, que va, estamos equivocados, dice Cervantes. La sin razón no es ausencia de razón, de la misma forma que el mal no es ausencia de bien. La locura, la sin razón, nos puede llevar a un total y absoluto desastre porque es positiva. Y de hecho, como la propia historia de pueblos tan cultos como Alemania nos han demostrado en el siglo XX, con toda su cultura, toda su civilización, no les ha servido para nada a la hora de engancharse a un dictador como Hitler y a un proyecto cultural, social, absolutamente racista, ideal para la raza blanca, porque no caben otras razas, el mundo no es plurilingüe, el mundo no es heterológico para el nazismo, para el racista. Al racista las novelas no le gustan. ¿Por qué? Pues porque en las novelas hay muchos personajes, están desperdigados y sobre todo porque la novela es hija, desde un punto de vista filosófico, literario y político, del mestizaje. Y esto es algo que el mestizaje, amigo mío, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Dice el racismo que no cesa, en todas partes del mundo. No, el ser es el ser y la nada es la nada. ¿Y qué es el ser? Pues el ser somos nosotros, los de raza aria, la raza blanca, los que cabemos, los de sangre azul, los que cabemos en la historia, hacemos la historia, fundamentamos la historia, y los demás, en el mejor de los casos, no aparecen en la historia. Y en el peor de los casos, como ustedes saben muy bien, pues lo solucionan de una forma final exterminándolo. En la novela del Quijote, sin embargo, y esto es algo político precioso, caben todos. Cabe el enano, cabe la enana, cabe el gordo, cabe el menuillo, cabe el obispo y cabe la puta. Cabe el analfabeto y cabe el catedrático. Cabe el pastor de oveja y cabe el pastor de almas. Y todos estos personajes tienen sus pros y sus contras. No hay ninguna posibilidad de síntesis, que pueda organizar el mundo, la sociedad, de una vez por todas y para siempre. ¿Qué tiene esto que ver, me podrían decir, Julio, qué tiene esto que ver con el Quijote, con la novela moderna? Pues porque, como dice muy bien el ruso Mikhail Bakhtin, lo que tiene de novedoso la narrativa moderna es que carece de palabra de origen, alfa,
y carece de palabra última, omega. La novela es un género literario que está siendo, no ha concluido. No se puede definir la novela de una vez por todas. ¿Por qué? Pues porque siempre sale alguien, alguna persona, algún hombre, alguna mujer, con una novela distinta. Una novela distinta quiere decir que hay algo en la novela absolutamente ambiguo, indeterminado e indeterminante que hace que la novela sea infinita, como nuestras propias vidas, a nivel global. Nuestras vidas son finitas, pero a nivel global, pues lo que la novela supone es que no hay una síntesis absoluta del mundo, sino que lo importante del mundo es ese juego heterológico y heterofónico. Ese juego heterológico y heterofónico que tanto tiene que ver con una democracia, vamos a decirlo así, una democracia liberal en la que la gente tiene acceso, a la narración que se está contando, o la gente tiene acceso a controlar el poder que los propios poderosos no van a controlar, porque lo que los poderosos quieren es estar en el poder de forma ilimitada e infinita. De manera que la novela, como género literario, podríamos decir que, así como el discurso del método de Descartes es el género filosófico de la modernidad, nuestra tesis es que el Quijote es el género literario. Bueno, aquí me tendrían que ayudar ustedes y todos los demás colegas del mundo, ¿no? El género literario de una modernidad que no es geométrica, de una modernidad que no es absolutamente mecánica, de una modernidad que no está acaparada por el principio de razón suficiente, que no está acaparada por la dialéctica del amo y el esclavo, sino por una ambigüedad, que tiene que ver con la propia pluridimensión del mundo, que es, frente a lo que piensan determinados dioses, absolutamente incorsetable. En el momento en el que el plurilingüismo, la pluralidad, el perspectivismo, bien entendido, no en el relativismo de que todo vale lo mismo, no, todo no vale lo... Eso no dice Cervantes, cuidado, sino que cada uno tiene que aspirar a ser una pupila del mundo, y dar, a través de su propia persona, que es un personaje para la narración que estamos contando entre todos, ser algo insustituible, La forma de ser, insisto, es lo que nos trae cada novela moderna, la forma de amar, la forma de odiar, la forma de besar, la forma de dormir, la forma de pensar, cambia de una persona a otra. Y esto no hay fundamentalismo. Me estoy acordando de Salman Rushdie, justamente en un ejercicio como el que se llevó a cabo en Nueva York por manos de un fundamentalista, no se sabe bien si... Sí, me imagino que será un fundamentalista islámico. Es que todo tipo de fundamentalismo, con el adjetivo que le quieran dar, islámico o lo que sea, el fundamentalismo es ontológicamente antiliterario y sobre todo antinovela. No quiere saber nada de la novela. ¿Por qué? Pues porque el mundo de la novela es un mundo
de cierta incertidumbre. De cierta incertidumbre. Vilma, ¿cómo vamos de hora? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya llevamos una hora. Pues voy a ir acabando para que los amigos puedan intervenir si quieren. Entonces, y no aburrirlos más, yo quiero volver a insistir en que estoy súper agradecido de que me hayan ofrecido esta hora. Esta hora para mí ha significado estar 4 o 5, una semana escribiendo. Y de verdad se lo agradezco mucho al Ateneo de Caracas. Se lo agradezco a las autoridades del Ateneo de Caracas y especialmente a Vilma Ramia, a quien tanto aprecio, porque me obligó a escribir 15 páginas. Me obligó a escribir 15 páginas, no las he podido desarrollar. He tratado de señalar por qué el Quijote es hoy día más necesario que nunca frente a la epidemia, que siempre va a estar ahí, la epidemia de los fundamentalismos, de la caverna de Platón, de las dictaduras. Todo esto tiene que ver con quitar al Ateneo del espacio público intersubjetivo. Entonces, ojalá, amigos, que les haya servido, que no les haya molestado demasiado. Y bueno, es un placer volver a Caracas. La verdad es que me muero por volver a Caracas, darle un abrazo a Vilma, a los amigos. Ahí conocí unos amigos extraordinarios, la gente maravillosa, y yo creo que Venezuela es mucho Venezuela. Os mando un besote muy grande. Gracias, Julio. ¿Verdad que estabas haciendo muchísima falta por aquí? Por lo menos estuviste en Caracas virtualmente, por lo menos virtualmente. Ya es mucho, es mucho. Ya un primer paso. Bueno, vamos a preguntarle al público asistente si quieren preguntarle algo a Julio o si quieren comentar algo, por favor. Bueno, esperamos sus opiniones. Alirio, no sé si quieres intervenir, Alirio. Silencio. ¿No quieren hacer entonces ninguna pregunta ni comentar algo? Hola. Ah, Hola. ¿Sí? sí, hola. Hola, Saredil. Hola, Vilma. Hola, Saredil. Invitación. Yo estoy profundamente emocionada y conmocionada. Veo que el usuario de... Te llamo Don. Yo te llamaría Don. No, no, Publicó... no. No importa, no importa, tranquilo. Yo tomo la acepción de otra manera. No, es que me encanta Unicorn White, estoy viendo acá. Debe ser para poder acceder a tus redes. Creo que sí. Ok. Yo estoy, decía, profundamente emocionada. Soy una venezolana que está en México. Además, no es casualidad, creo en el principio de la causalidad. Desde muy adolescente soy amante de la filosofía. Y no soy filósofo, no, para nada. Solo que algunas veces en esa turbulencia de ideas escribo. Ajá. Mira, Julio, Dime. tú eres un español viviendo en México. Yo soy una venezolana que, bueno, no voy a hablar de epítetos porque lloraría en este momento, que tuvo que emigrar. Sí, ya. sí. Ok. Desde el año 2018, cuando vine a visitar a mi hija, tengo Sí. 2 adoradas hijas, y la primera ya tenía 3 años, tenía 3 años sin verla, y luego yo no tuve idea, no me imaginaba
que al regresar en el año 19, luego de mi visa de turista, con mi visa de turista, los 180 días, el mismo año regresaría a quedarme. Entonces, somos dos, a ver, como que inmigrantes con diferentes, a ver, trayectorias, pero somos. Bueno, mira, Julio, eres un bello. Yo le digo así, no le digo a mucha gente bello, pero eres un bello, porque precisamente en estos días, un poeta amigo, más que poeta, yo diría un gran colega. Yo no estoy, Vilma sabe, yo no estoy en esta área definitivamente desde el año 2018, bajo la añoranza, bajo la melancolía. Comenzaron, parecían alucinaciones auditivas y yo comencé a escribir. Parece mentira, pero era un talento oculto. Yo desde niña cantaba, me gusta la música, vengo de un padre compositor, músico, de una madre cantante, pero nunca, Vilma lo sabe, nunca escribía. Escribía sí cuando hacía mis conferencias en la Universidad del Zulia o algún foro, en fin. Yo siempre terminaba con una frase que construía. Pero estando acá, Julio, comienzo a escribir. Y resulta que hacia el año ese año de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, yo soy médico, me decía mi hija, mami, ya tú llevas como no sé cuántos poemas escritos, ¿qué vas a hacer con ellos? Y le dije, de verdad, yo no puedo tener estas letras muertas, o sea, yaciendo acá en el papel, ¿no? Voy a escribir. Entonces, hace un rato, que era a lo que iba, tú me hiciste recordar a un gran amigo, amante de la literatura. Él ha publicado, pero libros como yo, académicos. Y él hablaba sobre, no sé si Vilma, alguno de los que están acá acompañándonos, escuchó un video que creo que se hizo bastante o sea, fue muy difundido, y decía versus Shakespeare versus Cervantes. Seguro que te llegó. O por lo menos cuando tú acabas de hablar, que yo estaría escuchándote mucho tiempo más, seguro que Vilma también. Me recordaste mucho a me recordaste ese video, porque cuando hablas del plurilingüismo, además que tengo una hija que es multilingüe, porque ella es licenciada en idioma. Entonces, fíjate que me encanta. Ay, Dios, no, es que estoy profundamente emocionada. Hice un clic y gracias, Vilma, gracias. De verdad que gracias al Ateneo de Caracas, porque, Dios mío, no puede morir esto, ¿no? Como decías tú, no puede morir. Entonces, mira, definitivamente no va. O sea, no va el totalitarismo, no va el hecho de que solo manejemos una sola lengua, ¿verdad? Amamos el español, yo amo el español, lo amo con toda mi fuerza, creo que soy una ignorante cada día y no pretendo ser filólogo, pero sí amo el español. Obviamente, el inglés, digamos, es como que un idioma que lo tiene una como segunda lengua, ¿no? Pero perdón, Cervantes es Cervantes, ¿no? Y entonces la persona que no he podido lograr encontrar el nombre, estaba hablando de eso en estos días con Eleonora Requena, una gran poeta nuestra, te debe sonar, venezolana, viviendo en Argentina, y le decía yo a Eleonora, ¿será que, a ver, Shakespeare con todo el, Dios mío, no soy yo quien pueda hablar de Hamlet o de Romeo y Julieta, seguramente usted lo hace mejor, pero no podemos imponer a nadie, que sea Shakespeare prácticamente voy a hablar ahora en términos venezolanos, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y que solo el inglés sea el idioma. Entonces me tienes muy emocionada porque es tangencial tu excelente, no sé, yo coloqué allí en el chat tus símiles cuando pedías ayuda
Yo decía, ¿pero qué lo vamos a ayudar? Se ha dicho 400.000 símiles para poder definir lo que ha expresado este tiempo valioso. Muchas Mira, gracias. tengo demasiadas cosas que decirte, de verdad. Voy a seguirte para aprender Muchas gracias. ¿En qué humildemente. parte, Saredil, en qué parte de México vives? En Ciudad de México. Pues En Ciudad de México. pídele a Vilma mi teléfono. Ay, bueno, claro. Ay, gracias. Claro que sí. Ojalá podamos en algún momento platicar, como dicen aquí. Claro que sí. Platicar. Yo también digo platicar. Qué lindo eres. Sí. Muchas gracias por sus palabras, de verdad. Son muy generosas. No, lo digo desde el alma. Yo soy odiosita. Yo soy odiosita para algunos, ¿no? Pero soy muy transparente y como dices tú, es que somos libres, ¿no? Sí. La libertad, por favor. La libertad no admite el que tú te calles. No, yo hablo, así caiga mal, ¿no? Y tú te expresas a través de las letras, de la música, y cantas, y bueno, ¿y qué género te gusta? Bueno, ok, yo a mi papi le escuchaba a Beethoven, a Mozart desde niña, y por supuesto yo los amo. Pero, a ver, pero yo canto bolero, me encanta cantar bolero, a mi padre le encantaba el tango, entonces también canto tango. Total, estoy en eso, ¿no? Retomándolo, porque para los médicos es muy difícil. La medicina, como todo, como lo que hace Vilma, como lo que haces tú, todas son unas profesiones encantadoras, Dios mío, y para ser bueno tienes que quedarte allí, ¿no? De alguna forma, puedes diversificarte y conjugar perfectamente, porque es que la literatura es pensar y sentir, la música también, y la pintura y todo, ¿no? Gracias, Vilma. Gracias, Saredil. Ahorita está pidiendo la palabra tu amigo Alirio. ¿Puedo hablar, Vilma, un momento? Es que... que se puede hablar. Qué bello. Es que ha comentado una cosa Saredil, ¿es así? ¿Lo digo bien? Saredil. Perfectamente. Muy importante. Y es que, miren, en las universidades norteamericanas, inglesas, en muchas universidades europeas, incluso en la España, esta España populista, social comunista, se desprecia completamente todo lo que tenga que ver con el español, ¿no? Sí, señor. Todo lo que tenga. Entonces, cuando yo hablo de la importancia de la literatura, lo del Quijote es un ejemplo, pero es solo un ejemplo. Lo importante de lo que se llama hispanoesfera frente a la angloesfera es que en la hispanoesfera se dio el boom literario de Latinoamérica. Y eso se dio, o sea, eso es uno de los milagros de la literatura más importantes que ha habido en la historia del mundo. Porque detrás de Cervantes, junto con Cervantes, están Gabriel García Márquez, Salvador Garmendia, Vargas Llosa, Octavio Paz, o sea, todo ese mundo latinoamericano, hispanoamericano, cubano, venezolano, argentino, eso es lo que nos quieren quitar. Lo que nos quieren quitar a través de la imposición de una metodología de trabajo anglosajona, de una metodología de trabajo anglosajona, la que, por ejemplo, ya no hay teoría literaria. Ya a los alumnos no se les anima a leer. ¿Cómo se van a poner a leer a Salvador Garmendia? O sea, eso cuesta mucho trabajo. Para ponerte a leer a Octavio Paz, a Gabriel García Márquez, esos no son libros de autoayuda. No son libros de autoayuda. Tienes que estar ya preparado para hincarle el diente a Salvador Garmendia,
para hincarle el diente a Octavio Paz, a Paramio, a César Vallejo, a todos los poetas y literatos hispanoamericanos. No solamente necesitas saber hablar español, necesitas estar preparado, ¿no? Claro, frente a una cultura como es la anglosajona, que es, con todo mi respeto, no tiene comparación con la cultura hispanoamericana a nivel literario no hay comparación, no hay comparación ni en cantidad ni en calidad entre el mundo de habla hispana y las imaginaciones fantásticas. O sea, ¿a quién se le ocurre? Es que tiene que estar loco. El de 100 años de soledad tiene que estar absolutamente pirado. El César Vallejo, el Garmendia con el realismo mágico, eso no cabe en la cultura anglosajona, que es de orden luterano, es de orden protestante. No puedo detenerme aquí. De manera que bueno, hay que dejarle la palabra a los amigos, pero eso que dice es muy importante. En España se están cargando la historia de la literatura española a base de libros de autoayuda. O sea, de libros de autoayuda, sustentabilidad, ecología, feminismo, todos somos iguales, todos nos queremos mucho, en fin, un desastre. Julio, Alirio, nuestro querido amigo Alirio, quiere pedir la palabra. ¡Compadre! Compadre, Dios te bendiga. Igual. Muchas gracias por eso. Cuando vi el título, pensaba que era el título indicaba una tarea quijotesca, es decir, hablar de lo filosófico, lo literario y lo político en Cervantes y en Quijote es una tarea quijotesca y la he disfrutado, sé que todos la hemos disfrutado muchísimo. Todos esos planos y la manera en que los hiciste interactuar, además con esas alusiones concretas a la propia prosa y a la propia creación del Quijote. Entonces, pensando en esos planos que nos has puesto en relieve hoy, quiero introducir un concepto que ha sido muy importante para ti, que es el concepto de lo trágico. Entonces, pues mi comentario y ahora pregunta va por allí. ¿Cómo Julio Quesada ve lo trágico en la interacción entre estos planos en el Quijote? Por supuesto, una versión resumida, ¿no? Podemos seguir discutiendo, conversando luego. Bueno, espero que los espectadores, los que nos están escuchando, no se enfaden conmigo cuando le digo a Alirio, al profesor Alirio, compadre, porque es que somos compadres desde que nos vimos en Caracas la primera vez y se nos cayó una botella que yo le traía de regalo de Ribera del Duero. ¿Te acuerdas, compadre? Sí, de acuerdo, claro. Querido Alirio, esa pregunta es una pregunta de tesis doctoral. Yo espero que me des 4 o 5 años para respondértela. Dame una pista. Trabajo, pero la pista, a mi juicio, es la siguiente. Son esferas discordantes. Esferas que no, es decir, la literatura no cabe en la política. La literatura es insoluble en la filosofía. La filosofía es insoluble en la religión. La filosofía y la literatura son insolubles en cualquier tipo de dogma, en cualquier tipo de caverna o de círculo concéntrico en el que el que lleva el poder nos quiera meter. Entonces, ¿qué es lo trágico? Lo trágico es que así vamos a estar el resto de nuestras vidas.
Y ahora, ¿qué nos salva de lo trágico? ¿Qué nos salva de lo trágico? Lo cómico, el humor. Que es la propia situación del Quijote frente a Sancho Panza y viceversa. Exacto, exacto. Y es una pregunta magnífica que me haces, magnífica, y que la voy a apuntar ahora mismo porque, mira, se me ocurre que tengo que escribir algo sobre la relación del Quijote con la tragedia griega. Pero, claro, cuando decimos tragedia griega, siempre, por culpa de los alemanes, del romanticismo y del idealismo alemán, siempre creemos que los griegos estaban todo el día llorando, ¿eh? No, los griegos estaban todo el día riéndose de las ideas tan grandes. Ahí tienen la famosa novela y película Sorba el griego, en la que hace de Sorba el mexicano estadounidense Anthony Quinn, en la que está construyendo, ¿os acordáis de la película? Está construyendo con el ingeniero, Sorba el griego, que es a él lo que le gusta es la vida, ¿no? Y el ingeniero van en el barco y el ingeniero está mirando de forma indiferente los peces, los saltos de las ballenas, y Zorba se queda sorprendido de la falta de vitalidad, ¿no? Y cuando llega la catástrofe al final de la película, pues Zorba lo que hace es ponerse a bailar, ¿no? Se desnuda en el Mediterráneo y se pone a bailar, le enseña cómo se baila el sirtaki, y fíjate, compadre, que me acabas de dar una idea genial, pero vaya, lo voy a apuntar ahora mismo, porque hay un fondo frente a la narrativa cristiana, que es un drama. La narrativa del Quijote se acerca de alguna forma a lo trágico cómico, como advertencia, ¿no? De la mano de Aristófanes, siempre pensamos en los trágicos, oiga, pero también había una parte del teatro que era de alegría, de ironía, de humor, o sea, que criticaban, satirizaban a Sócrates, a los grandes filósofos, que tenemos unas ideas maravillosas, y cuando las llevamos a la práctica nos llevamos por delante a 7 u 8 millones de seres humanos, ¿no? En aras de un mundo perfecto, una justicia total, una igualdad total. Esas son majaderías que nos cuesta la vida. Entonces, esa pregunta, de verdad, Lirio, te la tomo muy en serio, y lo que escriba te lo dedicaré, el trasfondo trágico del barroco, en definitiva. O sea, el Calderón de la Barca, la vida es sueño. Cuidado, ¿qué está diciendo Calderón de la Barca cuando dice la vida es sueño? Que te estás representando un mundo ideal que no existe. Y como no existe, cuando te topes con la verdad, con la realidad, te guste o no te guste, la realidad te va a poner en tu sitio. Pero eso es lo que no quieren entender los progres, de ninguna forma. El pensamiento bien pensante, populista, progresista, en la que el alma individual ha sido transformada en el Volksgeist, en el alma del pueblo. Y como se supone que el pueblo es infinito, como el fondo de una mina, pues qué más da dar a perder 20 o 30 generaciones de venezolanos si al final seremos felices y comeremos perdices. Bueno, seguimos conversando sobre esto. Es un problema muy interesante, muy bonito. Oh, interesante tu pregunta. Muchas gracias de nuevo, Julio. Un abrazo para la familia, un abrazo, un beso para mi ahijada. Mándame una foto. Te la mando. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más.
Bueno, si no, le damos las gracias a todos por haber asistido, a Gracias a ti, Julio. Vilma. Gracias a ti, Vilma. Este es un evento extraordinario, como siempre. Sí. Muchas gracias. Bueno, lo estamos grabando y va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. Entonces, ya saben, suscríbanse a nuestro canal del Ateneo de Caracas y allí podrán ver en 1 o 2 días máximo esta conferencia de Julio Quesada y la podrán enviar a aquellos que quisieron venir y no pudieron asistir o a las personas que ustedes creen que les puede interesar. Y bueno, los invitamos para este domingo a las 3 de la tarde, domingo 28, vamos a tener nuestro jamming poético, que entra en la celebración de los 91 años, donde vamos a tener como invitados a Alfredo Chacón, Claudia Noguera Penso, José Pulido, Cecilia Ortiz y María Teresa Ogliastri. Así que ya saben, por esta misma vía Zoom, nos escriben a nuestro correo formacion.ateneo@gmail.com y bueno, van a disfrutar de esa experiencia sensacional que es el jamming poético. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, hasta el domingo. Y gracias Julio, gracias a Lirio, gracias a todos por asistir. Gracias, un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo. Con toda mi alma. Amén, Chao, chao. amén. Hasta Chao. pronto. Hasta pronto, os quiero. Chao. Chao.